Muy bien, muy buenos días nuevamente en la segunda hora. Terminamos con la cultura nazca. Se acuerda que nos habíamos quedado en la parte económica, ya desarrollamos la parte de la música, la parte de la cerámica y la arquitectura y los famosos llamados los geoglifos de las pampas de Nazca. Ahora nos pasamos a la cultura mochica o llamado también la cultura moche, donde que resalta muy bien con estas imágenes en su cerámica, en su arquitectura. También en la parte política, las tumbas de los señor Sipán, el Dama del Cao, y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, ¿dónde se ubica, en qué parte de nuestro territorio peruano se localiza la cultura moche o mochica? Muy bien. La cultura moche. Muy bien, acá está el territorio peruano. ¿Se acuerdan que estábamos en Nazca? Acá, en color rojo, la cultura nazca, ¿sí? Ahora nos pasamos de sur a norte, ¿correcto? De norte. Muy bien, esta es la parte norte. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Este es Lima, costa. Muy bien, toda esta parte es la costa. Muy bien, geográficamente la ubicación geográfica. ¿Dónde se localiza la cultura mochica? Dice, ubicados en los departamentos de La Libertad. Acá, ya, de La Libertad. Y en el departamento de Lambayeque, o sea, en esta parte. Muy bien, ese color rojito que le estoy colocando, ahí está La Libertad y Lambayeque. Su centro principal dice que fueron los valles de Chicama, el valle de Moche y el valle de Virú. Dice que lograron a expandirse o extenderse hasta el norte. Muy bien, hasta el norte de Piura, hasta el norte de Piura, y por el sur se extendieron hasta el departamento de Ancash. Ahí está, muy bien. Este es el departamento de Ancash y este es el departamento de Piura. Muy bien, entonces, ¿dónde se localiza? En el departamento de La Libertad y Lambayeque. Muy bien, ¿cuál fue su centro principal? El Valle de Chicama, el Valle de Moche y el Valle de Virú. Se expandieron hasta el norte, hasta el departamento de Piura, y por el sur se expandieron hasta el territorio de Guarmay, que está en el departamento de Ancash. Muy bien, capitales de la cultura mochica. ¿Cuáles serían los posibles capitales de la cultura mochica? Ahí están nosotros, acá están observando, este de color, por ejemplo, que le estoy coloreando. Esta es la cultura mochica. Se extendió hasta el departamento de Piura, dice, pero se desarrolla en estos dos departamentos, Lambayeque y La Libertad, donde que están los lugares, los centros arqueológicos como Pampa Grande, Sipán, Huaca del Sol y Huaca de la Luna, y San José de Moro. En este, ¿no? El brujo y etcétera, los centros ceremoniales o las zonas arqueológicas. Dice que la cultura moche tuvo 3 capitales. ¿Cuáles fueron? Moche, Galindo y Pampa Grande, ¿no? Esos son los posibles capitales de la cultura mochica. ¿Por qué fue descubierto o estudiado? A ver, ¿quién adivina? ¿Quién es este personaje? Salió en la cultura nazca, salió en la cultura Paracas. A ver, ¿quién es este personaje? A ver, acá tiene punto. Todos los que participan tienen punto. Muy bien, Samir. Correcto, excelente, Samir. Muy bien, Samir me dice, es Max Ull. Muy bien. Federico Max Ull. Correcto, ahí está. Muy bien. Dice que la cultura moche o mochica fue estudiado por, muy bien, Federico Max Ull, en el año 1899. Ahí está, este era el lugar de los moches, mira, que pueden observar ustedes, ¿no? Pasamos. La organización social. ¿Cómo era la sociedad? Siempre había una diferencia de clases sociales y por lo tanto, muy bien, habían 3 clases sociales. La clase dominante,
la clase dominada, y los llanas, que eran los esclavos. La clase dominada estaba liderado por los gobernantes, ¿no? O sea, liderado por los sacerdotes, guerreros, etc. Y la clase dominada eran los campesinos, y los llanas eran los esclavos. La clase dominante. Dice que la clase dominante estaban los sacerdotes, los militares, los curacas y los comerciantes, los que tienen el poder. Y la clase dominada estaba conformada por los campesinos, los ganaderos, los artesanos y los pescadores. Y los famosos llanas, muy bien, dice que los moches formaron un estado guerrero dominado, ¿no? Numerosos valles vecinos. O sea que eran como es, por ejemplo, cuando iban a un lugar, a un valle, entonces habían prisioneros de guerra. Entonces, esos prisioneros se convertían en esclavos, y además también servían para sacrificios humanos. Dice cuyos pobladores fueron reducidos a la esclavitud. Es como, por ejemplo, hay un conflicto entre un pueblo y otro pueblo, y entonces lo reducen al otro pueblo, y entonces lo traen, y ese van a ser como especie de esclavos de la esclavitud. Entonces, la organización social, 3 clases sociales: dominantes, dominada y los esclavos. La organización política. Políticamente, bien, la cultura mochica estaba también en 4 clases, ¿no? Muy bien. ¿Quién era la máxima autoridad? La máxima autoridad era el famoso llamado Siequich, ¿ya? Siequich era como una especie de un gobernador o rey de un valle o de muchos valles. Bien, entonces Siequich era la máxima autoridad, como una especie de un presidente. Acá está el famoso Siequich, ¿correcto? Entonces era como una especie de un gobernador o rey de un valle o de muchos valles costeños de La Libertad y de Lambayeque. El que le seguía, ¿no? El que le apoyaba era el famoso Alaec. ¿Quién era el famoso Alaec? Alaec era como una especie de rey subordinado al soberano de quién? De Siequich. ¿Bien? El sacerdote era lo que ofrecía los rituales, ofrecía los sacrificios humanos a sus principales dioses, que su dios principal va a ser el famoso Ayapaeque, ¿no? Y por lo tanto era denominado famoso Pilla, ¿ya? El sacerdote era denominado Pilla. Y finalmente estaba el pueblo. El pueblo estaba conformado, ya saben, por los campesinos, y por lo tanto era el jefe del pueblo, era denominado Paraé, ¿ya? Paraé era denominado el jefe del pueblo. Entonces, la máxima autoridad, ¿quién era? Siequich, ¿ya? Siequich gobernaba lo que es varios valles de La Libertad y de Lambayeque. El que le seguía, ¿no? Eran como, por ejemplo, como reyes, ¿no? Subordinados al soberano Siequich. El sacerdote se encargaba de las ceremonias, y el pueblo pues se encargaba de qué? De cultivar la tierra, de artesanía, etc. El jefe de la familia era denominado Paraé. Pasamos a la organización económica. Muy bien, económicamente, bien, básicamente la economía estaba en la agricultura, ya su base principal era la agricultura. Pero dice, tuvieron diversas actividades como la agricultura, la pesca, la ganadería, la artesanía, la caza y el comercio. O sea, acá viene y el famoso trueque, el intercambio de productos entre distintas poblaciones. Pero la base de la economía era la agricultura. Para eso, ellos dicen que como la tierra era tan desértico, utilizaron también los famosos redes hidráulicas, ¿ya? La falta de agua obligó a construir una compleja red de obras hidráulicas. O sea, como una especie de Nazca, así ellos también empezaron a construir reservorios para poder llevar agua hacia los campos de cultivo, como pueden observar en esta imagen, ¿ya? Ahí mira, está.
Mira, estos son los canales de irrigación. Entonces, por lo tanto, estas plantitas, los cultivos, básicamente va a ser irrigado por los grandes complejos red hidráulicas. En la pesca utilizaron el famoso caballito de totora, bien, para poder ingresar, ¿no? Y así era también la diversión, ¿no? Y los productos que cultivaron, pues aquí frijoles, ¿no? Y así todo tipo de cereales y así sucesivamente. La religión. ¿Cómo era la religión en la cultura mochica? Dice que su dios principal, el famoso llamado, ahí acá está, el famoso llamado Ayapaec. Mira, Ayapaec, ¿no? Es como una especie de un hombrecito, o sea, figura humana, que tiene pues las cabezas de trofeo, su cuchillo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto se denominaba hacedor, degollador o decapitador. El centro religioso más importante de los moches va a ser el famoso Huaca de la Luna, donde que los sacerdotes, el famoso Pillac, que hacía, llevaba pues ceremonias rituales a este dios, ¿no? Que ofrecían pues sacrificios humanos. Acá está, mira, sacrificios humanos de quienes, de los prisioneros de guerra. Prácticamente ellos ofrecían su sangre a este dios, ¿no? ¿Para qué? De repente, para que haya una buena actividad agrícola, por el clima, por todo ofrecían. Entonces, ¿cuál es la religión? Su dios principal, Ayapaec. Prepárese a ver. Chilo ya, ya leyó, ¿no? Aide. Luana Aide. Se considera como su principal divinidad de Ayapaec, que significa el hacedor, el degollador, el cual es representado de forma humana, pero con colmillos de felino. Se le acompaña de un tocado semicircular, orejeras, narigueras, sonajeras y cuchillos atados a la cintura. En diversas tumbas moches se encuentran evidencias de individuos sacrificados que acompañaban a personajes principales de los entierros. Así tenemos los siguientes hallazgos. Señor de Zipán de Huaca Rajada, Walter Alba, 1987. Sacerdotisa de San José de Moro, Luis Jaime Castillo, 1991. Señora de Cau en el complejo del Brujo en la Huaca Cau Viejo, Regulo Franco 2006. Muchas gracias, muy bien. Entonces, este es el famoso llamado Ayapaec. Mira, ¿qué dice? Dice que se considera como principal divinidad de los moches al famoso Ayapaec. ¿Qué significa Ayapaec? Dice el hacedor, o el degollador, o simplemente el decapitador, porque básicamente necesita sangre humana, como se dice, ¿no? Para que él se pueda portar bien, si no se molesta. El cual es representado de forma humana, ya está, forma humana, pero con colmillos de felino, mira, ahí están sus colmillos de felino, podemos observar. ¿Qué más? Tiene sus narigueras, orejeras, mira, acá tiene sus orejeras, sus sonajeras, su cuchillo que está agarrando, sus sonajeras como una especie de cabeza de trofeo, ¿no? ¿Qué más? En las diversas tumbas de la cultura moche, dice que siempre vamos a encontrar a los grandes dioses o personajes principales, ¿no? Acompañado con los sacrificios humanos, ¿no? Personajes que están a su costado. En ese caso, por ejemplo, el señor de Zipán, que fue encontrado en la Huaca Rajada por el arqueólogo Walter Alba en 1987. Él está enterrado con todo, ¿bien? Con, por ejemplo, con sus guardianes, hay un niño, hay una señora, y así con todo, ¿no? Así ha sido enterrado. La sacerdotisa de San José también de Moro,
muy bien, la señora de Cao, que posiblemente que era la señora de Cao como una especie de gobernante en la cultura, la primera mujer gobernante en la cultura moche. ¿Dónde fue encontrado? En el complejo El Brujo. En el complejo El Brujo hay varias zonas, complejos arqueológicas, y ahí se encuentra pues la famosa Huaca Cao Viejo, llamado, donde que está enterrada la señora de Cao. La cerámica. ¿Cómo era la cerámica de la cultura moche? Muy bien, entonces, dice que de forma globular, ahí está, muy bien, ahí está, de forma globular, ¿correcto? Aquí. Dice base plana, ahí está, base plana. Acá mira, ahí está, base plana. ¿Qué más? Asa goyote, ahí está, como una especie de un estribo. Acá mira, asa goyote como una especie de estribo. ¿Qué más? Bicroma. Utilizaron solamente 2 colores. ¿Cuáles son los colores que utilizaron? Crema, mira, crema, aquí. El famoso ocre, o sea, color como una especie rojo indio, ¿ya? Aquí muy bien. Y la decoración es realista y estilizada, ¿bien? Que pueden observar. O sea, ellos prácticamente hicieron, ¿no? Figuras muy bonitas, mientras que los nazcas decoraban, pintaban muy bonito. Y los moches eran, pues, manifestaban todas sus actividades cotidianas, etcétera, en sus cerámicas. Por ejemplo, acá el guapo retrato, ¿no? De repente el malestar que sentían ellos de repente por una enfermedad, o manifestaban una alegría, la tristeza, y así sucesivamente. Entonces aquí dice, de todos los progresos alcanzados por la sociedad moche, fue en cerámica en la que sobresalieron maravillosamente, pues se les considera como los más grandes ceramistas de América precolombina. Por eso se le ha dicho que la cerámica moche, ¿no?, invita a ser tocada, mientras que la cerámica nazca está hecha para ser apreciada. O sea que, por ejemplo, manualmente ellos, por ejemplo, los moches eran excelentes en elaborar estos famosos cerámicos, mientras que los nazcas eran los mejores pintores en la cerámica. Por eso dice acá, algunos autores manifiestan que moche es la mano y nazca es el ojo, ¿ya? Es como, por ejemplo, en estos cerámicos decorados, muy bien, en Nazca resalta lo que es la parte de la pintura, y mientras que en moche la elaboración de sus cerámicos. Otra característica, por ejemplo, mira las figuras que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Ellos de esta manera se comunicaban a través de sus cerámicas. Dice características. La cerámica fue el medio de comunicación más común el arte moche. A través de sus cerámicas ellos podían manifestar lo que ellos sentían. Dice surrealismo y representación escultórica sirven como elementos para conocer la vida de los habitantes mochica. Si tenía un dolor de muela, de repente algún tumores, alguna enfermedad, ¿no? De repente algún malestar que ellos sentían, podían plasmar en sus cerámicas o huacos retratos. Dice que realizaron sus piezas con moldes de barro y luego pintaban con tintes de color rojo, por eso es bicroma, solamente utilizaron 2 colores. En menor medida utilizaban el color negro, ¿no? Porque observen acá, mayormente es crema y rojo ocre. Dice que también fueron pictóricas, ya que fueron pintadas en colores diversos. Acá, por ejemplo, estamos observando de la vida cotidiana. Acá están haciendo de repente su comida, etc. Mira los animales, aves y así, ¿no? Un guerrero acá, por ejemplo, mira. Y aquí, por ejemplo, acá está triste y acá de repente algún dolor que él siente, y así se va manifestándose a través de sus cerámicas. Tipo de cerámica de la cultura nazca, 2 tipos. Escultóricas, la forma como ellos elaboraban sus huacos retratos, hasta los huacos retratos, ya sean en los seres humanos, plantas o animales. Pictóricas, o sea, de colorearlo, escenas de la vida cotidiana, algún mito
o algunos, por ejemplo, notables de iconografía. O sea, pictóricas es de lo que es pintado, escultóricas de lo que se va a elaborar. Ustedes tienen ahí un material de barro y entonces ustedes empiezan a elaborar, ¿no? ¿Qué características lo que ustedes lo que quieren representar a esa figura? Acá está, por ejemplo, el huaco retrato. Acá se está alegre, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, como especie de colmillos, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, aquí. Los moches alcanzaron un alto nivel de realismo en sus piezas de cerámica. ¿Cómo son los huacos retratos? Aquí estos son los huacos retratos, ¿ya? Estos son los famosos huacos retratos. Acá, mira, ¿ve? Acá se está riendo, como se dice, huacos retratos. Los artesanos de Moche representaron en sus huacos retratos, ya en sus huacos retratos, los estados de ánimo que expresaban las personas. Así tenemos como la alegría, ¿no? Un huaco que se está riendo, se siente que está contento. Tristeza, de repente algún problema, angustia, dolor. Y también dice que en sus cerámicas podían representar las enfermedades que ellos padecían. Podría ser la enfermedad de la uta, de repente alguna enfermedad, ¿no? Dolor de muela, y así como pueden observar ustedes aquí, ¿no? En esta imagen, ¿correcto? Entonces, esa es la cerámica. Entonces, los moches resaltan en su cerámica porque en sus huacos retratos. También elaboraron otros tipos de cerámicas como los huacos eróticos, ¿no? De la sexualidad, de la fertilidad. Arquitectura. Esto lo va a leer voluntario. A ver quién es. Renata Cruzado. Ya, primero Renata, si no Renata, entonces Andrea Gil. Perdón, Alexandra Gil. Renata. Sí. Ya. Construyeron centros urbanos ceremoniales formados por plataformas. El material utilizado fue el adobe. Para ello, las distintas poblaciones tenían la obligación de entregar adobes al Estado a manera de tributo. Los tipos de construcciones fueron palacios, fortificaciones. ¿Qué? Disculpa ahí. Sigue leyendo, hija, sigue leyendo. Los tipos de construcciones fueron palacios, fortificaciones y pirámides truncas en forma escalonada. Continúa, hija, continúa, te estoy escuchando. En la región de la Libertad se encuentran los principales sitios arqueológicos como Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Galindo, Complejo El Brujo, Pacacnamu y San José de Moro. En la región de Lambayeque se encuentra Huaca Rajada y Pampa Grande. En la región de Ancash, Nepeña, tenemos un complejo arqueológico de Bañamarca. Las paredes de sus construcciones presentan adornos decorativos de frisos en bajo relieve y pinturas murales que destacan por su variedad de motivos y su policromia. En la Huaca de la Luna se hallaron pinturas murales que presentaban rebelión de los artefactos. Y a Aipaec, su principal divinidad, relacionada con los sacrificios humanos. Muy bien, entonces tenemos tres regiones, ¿no? Lambayeque,
La Libertad y Ancash. Por ejemplo, en La Libertad tenemos la Huaca del Sol y de la Luna, el Complejo Galindo, el Brujo y así sucesivamente los más importantes. En Lambayeque tenemos la Huaca Rajada y en la región de Ancash tenemos el famoso Complejo Pañanmarca. Muy bien, en estos lugares van a encontrar escenas o pinturas o murales que van a estar representados en donde en paredes de estos templos. Por ejemplo, esta es la Huaca de la Luna, ¿no? Que se hacían culto a los muertos, a sus difuntos. Y por lo tanto, en esta Huaca se tomaban las decisiones políticas, la parte administrativa, la organización, y también dice que se encontraron estos famosos murales llamados la rebelión de los artefactos. Acuérdense, ¿ya? ¿Dónde se encontró el mural de la rebelión de los artefactos? En la Huaca de la Luna. En la Huaca del Sol, ¿qué se encontró? ¿Por qué se caracteriza? Dice que era considerada como la más grande, más importante, y rendían culto a quién, al famoso Ayapaec. ¿A quién era el Ayapaec? El famoso, el dios degollador o decapitador, ¿correcto? Acá está, por ejemplo, el famoso Ayapaec. Por ejemplo, en el Huaca del Brujo, por ejemplo, vamos a encontrar varios complejos arqueológicos en el Valle de Chicama, donde que está el famoso por ejemplo, el Dama de Cao, ¿no? El Cabo Viejo, donde que se va a hallar, ¿qué cosa? Un famoso mural de la danza de los prisioneros. Acá, por ejemplo, la danza de los prisioneros, en el interior de este famoso Huaca el Brujo. El Huaca del Brujo se encuentra también, se acuerda del famoso sacerdotisa también, ¿ya? Que era como una especie de gobernante, la primera mujer que podría gobernar. Y finalmente la Huaca Rajada. En la Huaca Rajada, muy bien, se encontró la tumba de ¿quién? La tumba del señor de Zipán, con todo, mira, con todos sus guerreros, de repente sus esposas, etcétera, con todo fueron, ¿no?, encontrados. ¿Quién lo encontró? Walter Alba Alba, ¿ya? Donde en la Huaca Rajada, la tumba del señor de Zipán. En la metalurgia resaltaron básicamente, ¿no?, que hicieron adornos para ellos mismos y también herramientas. Por ejemplo, aquí podemos apreciar en la tumba del señor de Zipán su nariguera, su orejera, sus collares, etcétera, como una especie de máscaras que se colocaron, ¿no? Entonces, en la metalurgia utilizaron colores oro, plata, cobre y además las famosas piedras preciosas como el color turquesa, que pueden observar en sus orejeras o en sus narigueras, ¿no?, en los collares o en sus vasos ceremoniales. Y finalmente, también resaltaron, ¿no?, en la escritura. ¿Cuál era la escritura? El famoso payaiforme, en los payares, ¿ya ven? Ahí ellos coloreaban sus famosos payares, ahí representaban su escritura. ¿Por quién fue dado esto? Por el famoso llamado Larco Coyle. Rafael Larco Coyle afirma que los moches tenían una escritura payaiforme. ¿Y cuál era el idioma? El idioma de los moches era el famoso mochic, ¿ya? El idioma de los moches era el mochic y la escritura era el payaiforme, porque entre los payares, mira, ellos dibujaban, manifestaban, pues, ¿no?, de repente la cantidad de los productos, animales o de la población, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, queridos estudiantes, llegamos, tanto de los nazcas terminamos y también de la cultura mochica. La próxima semana, práctica, me imagino, de los nazcas y de los moches. Prepárense, chicos, hasta la próxima clase. Bendiciones, chicos, cuídense.